Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Veo que somos 7 personas. Hola, ¿cómo va? Entonces, somos 7 personas por lo que veo. Ya, esperemos unos 3 minutos, unos minutitos más y vamos a comenzar la clase, ¿vale? Entonces, en 3 minutos más comenzamos. Y ahí sí. Muy buenas tardes, gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy día. Así que, dado que somos 12, creo que, o sea, no es un número óptimo, pero estamos ya en condiciones de poder partir, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho, la última clase, aparte de que hablamos de la actividad evaluada, también habíamos hablado un poquito del informe GOSO, porque para hablar del informe GOSO necesitamos entender un concepto que es la matriz de riesgo, que se usa en auditoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se entiende que ustedes hasta ahora deben tener presente que nuestra función de auditores es llegar a una opinión acerca de algo de nuestro cliente, de que nosotros lo estamos abordando como una auditoría externa. Pero no quiere decir que esto nos sirva para una auditoría interna, para una auditoría de gestión o alguna auditoría que ustedes consideren importante o algún trabajo en específico, ¿vale? Por lo cual, se entiende que dentro de nuestro trabajo tenemos que entender el negocio del cliente, porque independiente sea el trabajo por el cual nos contratan, nosotros tenemos que ver cuánta evidencia es la que vamos a tomar a la hora de poder opinar. Por lo cual, con esa lógica, como tenemos que ver cuánta evidencia es la que vamos a tomar, tenemos que ver la calidad del control interno que tiene el cliente. Entonces, el control interno no hay como una norma, una ley que me diga cómo se debe hacer. No obstante, lo que se estila es tomar esta metodología, que es la metodología COSO, que hablamos el día miércoles, de lo cual la metodología COSO a mí me hablaba que la empresa tiene 3 objetivos, y estos 3 objetivos, que son transversales a todos los departamentos y a todas las actividades de la empresa, se componen de o están vistos bajo un concepto de 5 componentes. ¿Ok? Dentro de los 5 componentes se supone que ha tenido ciertas variaciones el informe COSO, de lo cual desde que se publicó en el año 1992 hasta la fecha han habido hartas variaciones considerables, principalmente ahora en el 2020 que hay una versión cuarta, pero nosotros estamos viendo la más cercana, ¿vale? Posterior a ello, se entiende que el informe COSO es hecho por PricewaterhouseCoopers, la auditora de la Big Four, de lo cual subyace de un comité de directores, de lo cual hay instituciones de contaduría pública y otros grupos de intereses, y se entiende que todo eso se hace con el propósito de llegar a... Espérenme. Ahí sí. Todo esto se hace con el propósito de llegar a los objetivos fundamentales del control, de lo cual se entiende que son 3, y como lo hemos visto anteriormente, los objetivos son objetivos de operaciones, vale decir, objetivos de cómo yo voy a hacer mi negocio. Tenemos objetivos de reporte, vale decir, la fiabilidad de la información financiera, y aparte tenemos objetivos de cumplimiento, vale decir, qué leyes son las que aplican al negocio, y a su vez esas leyes que aplican al negocio, cómo nosotros las hacemos cumplir. De lo cual esos 3 objetivos son representados por 5 componentes que se leen de abajo hacia arriba, tales como actividad de control, información y comunicación, ambiente de control, establecimiento de riesgos, actividades de control, y así sucesivamente, ¿bien? Por lo cual, en esta clase, se supone que nosotros estamos viendo los riesgos, de lo cual se entiende que la evaluación de riesgos dice que no solamente nosotros tenemos que identificar el riesgo, como lo hemos visto anteriormente. Si ustedes se acuerdan, hasta ahora saben identificar riesgos, saben que hay riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección, y de lo cual está súper bien, pero cada riesgo tiene que ser evaluado, ¿ok? Por lo cual, en ese propósito, nosotros vamos a usar una herramienta
de lo cual yo les voy a mostrar un modelo. No hay un modelo en específico que me diga a mí cómo hacer, una evaluación de riesgos, pero la herramienta que les voy a mostrar a mi percepción personal es como más dinámica y nos podría servir, que es la matriz de riesgo, que no hay un formato único, ¿vale? Entonces, con esa lógica, vamos a trabajar hoy día considerando este concepto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pregunten con toda confianza. ¿No hay preguntas, gente? ¿Todo bien? Ya, ok. No hay preguntas entonces. Que bueno, Carolina y Nancy, les agradezco harto. Entonces les voy a mostrar ahora un formato de matriz, de lo cual creo yo podría ser como aplicable en este caso. Y que ahí sí. Entonces vamos a ver un formato de matriz que es más o menos este de acá, ese. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Acá sí, nosotros cuando lo vayamos a trabajar, le voy a agregar unas cositas más porque este que encontré es bueno, ayuda mucho, pero la verdad que le faltan cosas que a mi opinión personal deberían ser temas significativos. Acá me lo menciona en un tema médico, pero esto es transversal, se puede aplicar a evaluación, se puede aplicar a evaluación de riesgo, de prevención de riesgo, como carrera así, se puede aplicar a auditoría, como nosotros lo estamos viendo, se puede aplicar a cualquier trabajo, industria, persona, entidad que se les ocurra, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Nosotros vamos a primero definir cuáles son todas las áreas de nuestra empresa o nuestro negocio. Cuando yo hablo de áreas, podrían ser departamentos, podrían ser procesos, podría ser la clasificación que uno defina dentro del negocio. Entonces tenemos área, ¿ok? Al lado sale puesto de trabajo, de lo cual es el responsable del riesgo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un riesgo de que no hay conciliación bancaria, podríamos definir, por ejemplo, que el puesto de trabajo responsable es el tesorero, por ejemplo, ¿vale? Cuando se habla de peligro, ese es el riesgo, ¿bien? Nosotros vamos a poner una columna más, que es el tipo de riesgo que aplica. Luego de eso sale la consecuencia potencial, vale decir el por qué ese riesgo es un riesgo. Posteriormente vamos a ver la medida de control, vale decir cuál es la actividad de control que podría mitigar ese riesgo, cuál es la solución. Y si se dan cuenta al lado, hay algo que dice gravedad y probabilidad. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a poner puntaje o notas a cada concepto y se entiende que ese puntaje o nota va a ser a nuestra percepción qué tan peligroso y qué tan probable es que el riesgo ocurra, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, la gente le puso 4, 6, 8 y puso 3 cuadros. Típicas preguntas. Profe, en vez de 3 cuadros, ¿puedo poner 4 o 5? Se puede. Profe, en vez de 4, 6, 8, ¿puede ser 1, 2, 3? Se puede también. No hay problema con eso. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de gravedad, estamos hablando de qué tan dañino o qué tan potente o qué tan peligroso es que el riesgo se potencie y el riesgo se ejecute, ¿ok? Por lo cual sería 4, 6, 8, por ejemplo, acá tenemos una especie de diccionario que nos ayuda a declarar qué significan los números. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué decimos nosotros? Decimos que si el riesgo lo clasificamos como 4, estamos hablando de un riesgo ligeramente dañino. O sea, ¿qué pasa? Que es peligroso, pero la consecuencia no va a ser tan relevante dentro del negocio en sí.
tenemos el riesgo 6, que es dañino, vale decir que tiene un impacto mucho mayor al ligeramente dañino, pero no es como que el riesgo provoque que la empresa quede en quiebra. Por ejemplo, acá decimos extremadamente dañino, vale decir que acá queda la Fox, pero con respeto, queda la embarrada, queda todo mal, ¿vale? Y abajito está la probabilidad. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, en la vida real se calculan probabilidades. No, para no complicarles la vida, al igual que la importancia relativa, que no los hago calcular estadísticas porque eso lo han visto, nosotros tenemos presente acá que la probabilidad es que tan probable es que ocurra el acontecimiento. Si tienen nota 3, es que la probabilidad es baja, nota 5 la probabilidad es media y nota 9 la probabilidad es alta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo clasifico la gravedad y la probabilidad, matemáticamente se multiplica y acá yo establezco niveles para decir si el riesgo lo tengo que corregir o puede esperar, ¿ok? Por ejemplo, en este caso era una clínica, de lo cual tienen un área de esterilización, donde el puesto de trabajo es el auxiliar de enfermería que se está evaluando y ven que de ese auxiliar hay un riesgo que es el manejo de los materiales cortopunzantes. O sea, ¿qué es lo que pasa? El mal manejo, ahí anda mal escrito, es el mal manejo de los materiales cortopunzantes. ¿Cuál es la consecuencia potencial? Generar una herida o una enfermedad infecciosa. Estamos claros que el mal manejo del material cortopunzante es un riesgo de control, porque depende de él, no es inherente, porque se entiende que si el auxiliar de enfermería trabaja como auxiliar, es que tiene el estudio y dentro de su estudio tuvo una práctica y dentro de la práctica tuvo asignaturas teóricas y prácticas que lo ayudaban a entender cómo manejar el material cortopunzante, ¿vale? Se supone que acá se establecieron dos actividades de control o mitigadores de riesgo. Ojo, ojo, cuando se habla de medidas de control o actividades de control, puede haber más de uno, ¿ok? Puede haber más de uno puede haber. Por ejemplo, acá dicen para mitigar el riesgo de la herida o enfermedad infecciosa, hay que al auxiliar de enfermería tiene que seguir una norma de preocupaciones estándar, o sea, tiene que seguir un protocolo que la clínica o el MinSal entrega. Y luego dice uso EPP. La verdad, con todo respeto, o sea, aludo a mi ignorancia y no sé lo que es un EPP. Lo voy a buscar, espérenme un momento. A ver, entonces, ¿qué es un EPP? EPP dice equipo de protección personal. Muchas gracias, Mario. Justo lo habíamos pillado. Exactamente. Elemento o equipo de protección personal. Vale decir que usen la mascarilla, los guantes, etc. ¿Vale? Así funciona esto. ¿Ok? Nosotros sí vamos a hacer una leve variación de esto para que como auditores sepamos esto llevarlo un poquito más bien, por lo cual lo voy a hacer ahora con mientras ustedes ven la presentación, yo ando haciendo un Excel para poder anotarlo bien. Pero chiquillos, ¿hasta ahora alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, espérenme. Entonces, mientras lo ven, yo voy a anotar acá y lo veríamos súper bien. Entonces es área, cargo, por así decirlo. Tenemos la causa, riesgo, efecto,
tenemos la actividad de control, tenemos la gravedad, donde la gravedad lo vamos a clasificar como 468, 468, vamos a decir también entonces la probabilidad, de lo cual es 357, o 359, 359, y luego nivel de riesgo. Entonces sería, espérenme, espérenme un poco, estoy anotando todo para que nos quede bien y ahí comenzamos enseguida. Ya, ok, entonces, miren, aquí se los voy a mostrar a continuación, de lo cual nosotros hicimos unos leves cambios a lo que tenía considerada la matriz acá. Nosotros vamos a tomar entonces, ahora, esto. ¿Dónde está? Acá está. Se supone que acá, si se dan cuenta, es lo mismo, solamente que a esta matriz de riesgo le hicimos unos leves cambios para que sea como más abordable a nuestra carrera, y se entiende que nosotros le agregamos como variantes, primero, la causa del riesgo, porque en el otro punto solamente se mencionaba el riesgo, pero no se mencionaba el por qué se generaba ese riesgo. Recuerden que el riesgo proviene del concepto del objetivo, por lo cual cualquier cosa que desvíe mi objetivo por defecto es un riesgo. ¿Ok? Posteriormente, tenemos también acá el cargo, o sea, la causa, riesgo, efecto y el tema de la actividad de control. Se me quedó una columna, perdón. Causa, riesgo, efecto, tenemos... ¿Qué pasó? A ver, sería causa, riesgo, tipo de riesgo, ahí sí. Ok, tipo de riesgo, luego tenemos causa, riesgo, efecto, actividad de control, las notas y el nivel de riesgo, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora con este punto? Pregunten con toda confianza. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Ya. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Por esta clase, solo por esta clase, reitero que solo por esta clase, es muy importante, solo por esta clase, vamos a especular riesgos que podrían ocurrir dentro de un área o dentro de una empresa en particular, ¿ok? Entonces, espérenme, voy a así copiar este punto de acá y comenzamos al tiro. Entonces, sería recorte. Ya sería esto. Ahí sí. Entonces, a ver, acá ya tenemos todo esto para que más o menos sepamos, ¿vale? Ahora, por esta clase vamos a especular riesgos dentro de un negocio, dentro de una empresa, para que pueda ser bien. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer típica empresa
con estructura organizativa funcional, vale decir áreas de finanzas, marketing, producción, etcétera, ¿vale? Veamos. Entonces, por ejemplo, como ustedes son auditores, vamos a ver los típicos riesgos que podrían ocurrir en un área de contabilidad, o más bien área de finanzas, perdón, área de finanzas que suena más abordable, porque no solamente es contabilidad. Ok, coméntenme, ¿qué riesgos creen ustedes que podría tener un área de finanzas? Físico Dígame. o del área técnica de la misma finanza. ¿Cómo? Físico, es decir que si yo estoy todo el día en el computador, tengo riesgo de tener problemas en la columna, de no hacer cosas así. Si es finanzas, tengo el riesgo inherente de hacer algo. Bien, como dato, deberíamos abordar temas que se traduzcan en impactos en los estados financieros. Por ahí sería más abordable. Entonces el tema del sedentarismo se mitiga de una manera de que el trabajador vaya al baño, haga sus cosas, mínimo en un cierto tiempo, pero el impacto en el estado financiero no es medible. No es medible. Ojo ahí. Pero puede ser como pero buen alcance. Estado financiero, puede ser que yo realice mal una compra, emití mal una boleta. Profe, puede ser no llevar el control de lo que entra y lo que sale, ingreso y egreso. Ya, ok. Así es pega del prevencionista ese. Nosotros no. Claro, a pesar de que podamos como auditores hacer todo, eso no es responsabilidad nuestra. Por ahí me nombraron por inbox con conciliaciones bancarias también. Entonces ya, veamos. Entonces, cargo podríamos decir que depende del analista financiero, por ejemplo, el tipo de riesgo en ese caso, que no haya un control del movimiento o de la documentación mercantil, eso debería ser un riesgo de control, ¿ok? Porque no es responsabilidad nuestra en ese punto. Ahora, la causa, en ese caso, se entiende que sería no tener control del movimiento de la documentación mercantil. Por ejemplo, para que no se vea un poquito más ordenadito, ahí sí, como que por ahí, sí, como que por ahí. Y luego lo ajustamos texto, ya, perfecto. Ahí sí, ahí sí. Entonces, ok, no tener un control del movimiento de la documentación mercantil, me comentaron brillantemente. Eso fue lo que entendí, corríjanme si no era eso. Era eso, ¿no? People, ¿era eso, no? Ya, voy a asumir que sí. Ok, entonces, vale. Luego de eso, ok, no tener control de la documentación mercantil. Ok, el riesgo en ese caso sería, de hecho, podríamos poner como concepto riesgo, por ejemplo, sería riesgo, primer riesgo, no tener control, a ver, más que no tener control porque suena como redundante, el riesgo sería presentar déficit de efectivo, podría ser un punto. Podríamos decir como siguiente punto, ya bueno, eso. 10 puntos, podríamos decir como segundo punto, presentar déficit de efectivo sería ¿No controlar las deudas? Sí, exactamente, omisiones de cobranza, o también un tercer riesgo podría ser no pago a proveedores comerciales, ¿ok? Entonces, exactamente, muy bien. El efecto de eso
A ver, el riesgo es presentar déficit de efectivo, omisiones de cobranza, no pagos de proveedores. El efecto sería, por lo cual, una mala presentación de los estados financieros. Posteriormente, podríamos decir un mal manejo del control de cobranzas y pagos. Podríamos hablar de un tercer efecto, que por ejemplo acá haya malversación de flujo por el desorden, etcétera, ¿vale? Ok. Ahora acá nosotros tenemos un leve alcance cuando esto lo queremos ver bajo un enfoque de auditor o bajo un enfoque de consultor. ¿Por qué? Porque esto también se usa en consultoría. A mí me podrían contratar de lo más bien para construir un sistema de control interno, y en esa construcción del sistema de control interno se entiende que la actividad de control a proponer debería ser más extensa. Y cuando nosotros lo queremos ver como auditor, como entiendan que el rol en este caso es revisar los riesgos que tiene la empresa para ver cuánta evidencia es la que voy a tomar en base a si su control interno es de calidad o no. ¿Ok? La actividad de control a presentar acá puede ser de manera superficial, dando indicaciones previas, pero por ejemplo, si ustedes van a ser los consultores en este caso, es muy importante que en la consultoría pongan la actividad de control detallada, ¿ok? Me explico. Entonces, tenemos que el riesgo es presentar déficit de efectivo, omisiones de cobranza, no pago de proveedores, y tenemos luego mala presentación de los estados financieros, mal manejo de control y cobranza de pago, y malversación de los flujos por el desorden que hay en este punto. La actividad de control, por ejemplo, sería establecer una política estándar de cobranzas y pagos, por ejemplo, y otra actividad de control podría ser, por ejemplo, que facturación sea, o sea, que el que factura, mejor dicho, tenga un cargo diferente al que realiza las cobranzas y pagos. Por ejemplo, entonces con eso decimos, mira, aquí se mitiga el riesgo, porque el que emite el documento es uno y se entiende que es diferente al que cobra. No sé si leyeron hace unos días atrás una gerente del Banco de Santander que la pillaron en una estafa con esto. No sé si lo vieron. Que era como re interesante. Sí, profe. Sí, era como interesante ese punto, porque la tipa, por lo que entendí, era que era gerenta, renegociaba los créditos con los clientes de empresa, y se supone que les ofrecía un monto mayor a él, emitían los valevistas, entraban al banco, pero de verdad ella ingresaba un menor monto. Yo no hice rayos, la hizo, y se compró casa, empresa, hizo un montón de cosas. Y Santander, pues, Sociedad Anónima Abierta Chilena. Empresas grandes, o si pasan eso en las empresas grandes, ¿cómo no vamos a ocurrir en las más pequeñas en ese ámbito, ¿vale? Ahora, veamos, la gravedad. ¿Qué tan grave es que el riesgo? O sea, a ver, cuando nosotros hablamos de gravedad, estamos hablando del impacto a nivel, podría ser económico, de imagen, de lo que se les ocurra. ¿Qué tan grave es que ocurra esto? ¿Es levemente dañino, es dañino o es extremadamente dañino? Extremadamente, yo creo. Sí, la verdad, miren, acá hay un tema así, porque ya, le voy a poner una X, ¿vale? Para lo que le ponga X significa la que seleccionamos nosotros. Acá, ojo, con lo que les voy a decir, porque esto es como mutuo acuerdo de clase. Miren,
a nivel de prueba, a nivel de actividad en clase, a nivel de todos esos factores, yo podría creer que algo es ligeramente dañino o extremadamente, y no necesariamente va a ser la misma opinión que tienen ustedes. Mismo caso para el nivel, o sea, para la probabilidad. Ojo con eso. ¿Cómo logramos esa ambigüedad, concretarla o lograr llegar a un mutuo acuerdo? Cuando yo les pida esto en evaluaciones, ustedes me tienen que justificar aparte el por qué consideran que es levemente dañino o extremadamente dañino, ¿ok? Lo tienen que justificar. Ahora lo estamos haciendo hablado. En la vida real no es necesaria una justificación en palabras, pero a nivel de clase sí, para yo por lo menos saber de que usted lo logró entender y razonar y que no fue tema de tincada o goleo, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengan presente, para que no tengamos malos entendidos. Ahora, la probabilidad, ¿qué tan probable es que ocurra eso? Bajo, medio, alto, la verdad que depende de la empresa, pero en este caso, supongamos que una empresa media desordenada. En ese caso de empresa desordenada que tiene la embarrada, ¿cuál es la probabilidad en este caso? ¿Baja, media o alta? Alta, yo diría. Alta. Sí, en este Intolerable. caso, con el supuesto que yo les puse, es alta. Ojo, se entiende que ya en casos siguientes yo les voy a poner más información para que no hagan supuestos, pero de momento, como estamos recién entendiendo cómo funciona este concepto, esta matriz, es el motivo por el cual les pongo supuestos. Bien, pero por lo que veo lo entienden excelente. Así que hasta ahora, ¿qué decimos nosotros? 8 por 9, 8 por 9, ¿cuánto da? 72, Mira 70. cómo están, con ese ánimo. Entonces, el riesgo, ¿qué significa? Es intolerable. Y en ese caso, ¿qué sería un riesgo intolerable? Háganse ver. Simplemente solucionemos esto SOS porque es muy grave lo que está ocurriendo acá. ¿Vale? Así funciona, vos. Así es fácil. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, yo les voy a poner ahora algunos riesgos a modo de ejemplo, y ustedes van a ver, o sea, y ustedes, más que riesgo, yo les voy a poner hasta la causa de unos 3 casos más para que lo piensen, para que lo intenten hacer, y en unos minutos más lo voy a desarrollar yo para que lo conversemos, lo meditemos y todo el tema, ¿vale? Con lo cual sería área de finanzas, nuevamente cargo, sería entonces supervisor contable. No les voy a poner el riesgo para no hacerles spoiler. Vamos a decir acá, la causa sería ya, el supervisor contable. Este riesgo es real, lamentablemente, lo vivía flor de piel. El supervisor contable vale decir la persona que se encarga de presentar el estado financiero y revisar que los analistas hayan ingresado las cosas bien, que hayan hecho los análisis de cuenta bien. Esa es la labor del supervisor contable, revisarnos. Por lo cual, el supervisor contable es el encargado de visitar los registros de compra y venta, por ejemplo. Tenemos ahí uno. Okay. Luego tenemos acá, podríamos decir, gestión de personas, porque recursos humanos suena como muy, no sé, siglo XX. Entonces, ya, dentro de gestión de personas tenemos el analista de remuneraciones, o el analista de sueldo. ¿Se entiende? No les voy a poner el riesgo y entonces la causa es
el encargado de presentar las liquidaciones de sueldo no revisa la información en previo y retro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ajustar texto acá. Ahora vamos a decir, no sé, área comercial. Cargado de... Podría ser acá el productivo. El product manager, ¿ubican lo que es un product manager o no? En el área comercial. No, profe, al menos yo no. Ya. ¿Alguien sí? Bueno, el product manager, que de hecho una pega que el auditor también podría hacer, aunque no lo crean, solo que nunca he visto un contador trabajando de product manager en una empresa. Se supone que las empresas de servicios, de productos, cuando sacan un producto nuevo, un servicio, lo que sea, el product manager es el encargado de ver que el producto o el servicio que se saque esté fidelizado a nivel de mercado, ¿ok? Por ejemplo, miren, yo conocí a una product manager cuando sacaba el MBA que trabajaba en el banco, no me acuerdo si el BBVA o en el Vice, eran uno de esos dos bancos, no me acuerdo cuál. Y se supone que la labor de esta persona era que cuando sacaban algún producto financiero nuevo, que un derivado, un fondo mutuo especial, etcétera, esta persona se encargaba de enviar correos a los potenciales clientes diciendo sacamos tal fondo mutuo y presenta tales rentabilidades comparado con los otros, tenemos un posicionamiento bien definido, ¿vale? Es decir, es la persona que se encarga de promocionar y es la persona que se encarga de mantener que el producto o el servicio permanezca estable en el mercado, ¿vale? Eso es más o menos. Entonces vamos a decir la causa. El Product Manager eso, el Product Manager emite informes de gestión solamente una vez al año y los productos que comercializa la empresa en promedio se actualizan cada 4 meses, ¿vale? Un ejemplo así. Por lo cual, ahí está. Les voy a dar 10 minutos para que lo hagan y luego lo voy a hacer yo, ¿vale? Así que pónganle bueno. Y si tienen preguntas, me las van haciendo. 10 minutos. Ahí sí, muy bien. Dice, área finanzas, puesto o cargo, supervisor contable, ¿ok? Se entiende que la causa dice, el supervisor contable es el encargado de digitar los registros de compra-venta, entendiendo que el supervisor contable solamente revisa y se encarga de la presentación final del estado financiero, etcétera, no debería ser la persona que registre los temas de compra-venta, porque quien hace el registro es el digitador o asistente contable, o tal vez en empresas más chicas sería el analista. Pero si es que hay un supervisor contable es porque la empresa es medianamente grande. ¿Ok? Entonces el riesgo, estamos claros que es de control, por la no segregación funcional, ¿ok? Y me tiré el spoiler. ¿Ok? El riesgo se llama la no segregación funcional. ¿Qué significa eso? Significa que los cargos tienen que estar segregados, vale decir, a una cierta cantidad de actividades. Si yo visualizo que puede generar problemas o puede generar temas de contingencia, es mejor que sea separado esto, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El efecto en este caso, ¿cuál sería? El efecto de eso, en la parte simple estamos claro que el tipo tiene mucho trabajo y realiza funciones que no le competen, pero ¿qué es lo que pasa? El riesgo acá podría ser que, o más bien el efecto sería, primero, ante una sobrecarga laboral, se puede presentar el problema que, ante una sobrecarga laboral, se puede presentar el problema que la probabilidad de error sea mayor. ¿Okay? O sea, lógicamente que mucho abarca, poco aprieta, por lo cual es mayor. ¿Vale? Segundo riesgo, podríamos decir que si el primero fue, sea mayor, ahí sí. Segundo riesgo, se entiende que en este caso, aparte de eso, si nosotros somos más malintencionados, que no es la idea, pero igual, por si acaso, tenemos que abrir el abanico de posibilidades, sería que la probabilidad de error sea mayor. Que el supervisor contable entregue información falsa propensa a un fraude. Por ejemplo, entonces podría ser cualquiera de esos dos conceptos. Y luego la actividad de control, ¿cuál sería? Simplemente la actividad de control en este caso debería ser, bueno, como actividad de control, sería el mitigante de riesgo, por lo cual es segregar funciones y acá solamente para poner valor agregado vamos a decir que exista la figura de asistente, analista y supervisor. Y estamos claros que si la empresa es un poco más grande, podría ser digitador, asistente, analista, analista senior, supervisor, subgerente, gerente, pero ¿para qué irnos en la profunda? Simplemente con eso basta. La gravedad es ligeramente dañino o extremadamente dañino. Creo yo, en este caso, como el contador no menciona que están manejando ¿Dañino? lucas, ya, por ahí va, sí, creo lo mismo yo. Ya, Nina, sí, ya, Nina. Entonces, creo yo que en este caso podría ser dañino simplemente porque no menciona que el contador está manejando dineros o flujos de efectivo, por lo cual sí, está presentando información errónea, pero no menciona que hay desfalco ni nada similar. Sí es con defraude si somos más malintencionados. La probabilidad en este caso de que ocurra eso, no vamos a poner en duda la calidad del supervisor contable, así que le voy a poner un 5, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que no ponemos en duda que él haga mal su trabajo, pero igual tampoco es tan ligero que ocurra eso, por lo cual 5 es medianamente probable que ocurran los acontecimientos en este punto, por lo cual sería 6 por 5, 35, y en este caso el 35 es un riesgo 35, es un nivel de riesgo que está entre moderado e importante, o sea, está en ese rango, dependiendo lo que uno considere a juicio del auditor, podría ser 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. Ah, perdón, me pixelé. Disculpenme, lo peor es que esto está grabado, entonces va a salir en YouTube, qué vergüenza. 30, exactamente. Y 30 en este caso, sabemos que es un riesgo moderado, por lo cual, ¿qué significa moderado? Es importante
es un riesgo que podría traer repercusiones a futuro, pero que no es urgente. O sea, igual hay que tener ojo ahí, tratar de hacer algo, pero no es lo más urgente, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Ya. Vamos a ver el siguiente entonces. Gestión de personas, analistas de sueldo, el encargado de presentar las liquidaciones de sueldo, el que las hace, no revisa las informaciones en Previret. O sea, ¿qué es lo que pasa? El tipo cuando ve los descuentos provisionales, ve los topes, ve el tema de las rectificaciones, etcétera, 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 no se encarga de corroborar que la información que le tira el sistema es la correcta. Muchas veces ocurren que los sistemas de remuneraciones se actualizan constantemente o alguien hace la mantención y es remoto a los demás, pero igual por si acaso hay que revisar que el indicador previsional sea el que corresponda. No va a faltar el tema de que se equivoquen, si pasa, si a todos nos ocurre eso, más encima que el Previret, cuando uno sube como el PDF, siempre sale como sueldos de mayo pagados en abril, o viceversa. Entonces, para que no se confunda, es más o menos eso, ¿vale? El riesgo es de control, en este caso. Y, profe, ¿hay riesgos inherentes que podríamos ver? Sí, por supuesto que hay. Lo poco probable que pillemos acá son riesgos de detección. Ojo. Vale. El riesgo en este caso sería entregar información errónea. ¿Ok? El efecto en este caso sería mal cálculo, presentación y pago de liquidaciones de sueldo. Entonces, eso sería en este caso el efecto. La actividad de control, ¿cuál sería? Bueno, la actividad de control en este caso estamos claros que sería establecer una política de supervisión de la información mantenida en el sistema de remuneraciones. Por ejemplo, la gravedad. Acá, la verdad, debo serles súper sincero. Para mí, por lo menos, la gravedad en este caso sería dañino, pero no extremadamente dañino, y por no, a mi percepción, que no necesariamente tiene que ser la misma de ustedes, porque a la larga, si ocurre eso, se podría dar el caso de quien se da cuenta que se equivoca, simplemente va a hablar y lo corrigen y basta que uno acuse para que uno revise a los demás y diga, oh, chango, si me equivoqué, emito la debida corrección, por ejemplo. Y se supone que si nadie se da cuenta, el error pasó viola, y como pasó viola, recibieron más o menos remuneración de la que debía. Por eso digo que si alguien habla, hasta la gravedad podría ser leve porque hay un tema de tiempo nomás, pero como existe la probabilidad de que nadie se haya dado cuenta, lo vamos a poner como medianamente, ¿vale? Luego tenemos dañino, luego tenemos la probabilidad que se equivoquen en este punto en media, porque uno igual es como más precavido en ese punto, pero no falta, pues, por lo cual crecimos nosotros nuevamente 30, por lo cual el riesgo medido sería moderado. Y así sucesivamente, pues, chiquillos. ¿Tienen alguna pregunta? Yo. Dígame, Rosa. Parece que en una parte me perdí. ¿Y qué se perdió, Rosa? En la asignación de gravedad. ¿Ya? ¿Lo decido yo? Sí, lo decía, pero ojo que ese es el alcance que yo hice, tanto en la gravedad como en la probabilidad. Yeah. En la vida real no es necesario justificar eso porque a la larga la misma experiencia, el mismo informe va a demostrar ese punto, aparte que la experiencia muestra que la tendencia es como la misma. No sé,
Cuando hablo de tendencia, que de 10 personas, 9 van a encontrar que ese riesgo es grave. Por ejemplo, no obstante, como ustedes son estudiantes que están aprendiendo esto, muchos, yo no creo que todos, pero muchos, tal vez esta es la primera vez que conocen esta herramienta. Yo creo y sé que hay algunos que sí la han visto. Yo, para saber que saben categorizar, necesito que a nivel de prueba o a nivel de trabajos justifiquen aparte el por qué le pusieron tal nota, para yo saber que realmente lo saben clasificar y tienen un razonamiento, y que no fue al voleo, que no fue como improvisación de decir, ya le voy a poner una X acá porque para que el profe crea. Profe, Eso, pero dígame, profe. y en la vida real, si me equivoco, En la si vida real, no sí. es tan, o sea, si no es tan grave, yo lo puse grave, y viceversa, o sea, y al revés. Ya, mira, en la vida real, si por ejemplo tú dijiste que era grave y no era tanto, ¿qué es lo que pasa? Estás siendo ineficiente porque tú estás haciendo que la gente construya una política o una actividad de control cuando no era necesario. A la larga sí ayuda cualificablemente, pero fue un desembolso de recursos sin implementar una política que no era necesaria. Por ejemplo, podría ser uno. Si es al revés, de lo cual tú dijiste que el riesgo no era tan grave, pero era muy grave, ahí sí te puede quedar la embarrada, por el concepto de que nosotros lo tomamos como importante cuando era urgente, y resulta que ya quedó la embarrada y lo pude haber mitigado haciendo algo más proactivamente, pero no lo hice. Ese es el riesgo. O sea, no me puedo equivocar. Eso. No, la idea es que usted no se equivoque en nada, pues, ni en contabilidad, ni en sueldo, ni en auditoría, ni en nada, pues. Si uno tiene que ser lo más cercano al pulento, ¿o no? Me imagino, pero eso significa que debe haber igual un modo de reparar algunos errores, pues si nosotros, el ser humano, en esencia nos equivocamos. Y Yo no, digo. si se entiende que es así. Es más, si ustedes leyeron el informe COSO, van a ver que el informe COSO, o cuando lo lean, van a ver que menciona muchas veces que busca lograr una seguridad razonable, no así absoluta. Al igual que las nagas que me nombran de lo razonablemente correcto, acá es lo mismo. Se entiende que a la larga yo voy a mitigar los peligros, pero no los voy a poder evitar 100%. Si existiera una medida del 100%, esa persona que invente algo y que funcione en un 100%, van a ocurrir dos cosas. Primero, se va a hacer multimillonario, y segundo, le van a dar un premio Nobel automáticamente, para que se hagan la idea del efecto que sería eso. Así que se entiende súper bien. Ah, muchas gracias, ahora sí. De nada, por Rosa, para eso andamos. Y bueno, Profe, dígame, ya, Nina o Nicolás. consulta, ¿qué pasa si en una prueba, por ejemplo, tengo que hacer lo mismo y igual es como un poco subjetivo? ¿Cómo nos guiamos para saber si está bien? Me refiero a que alguien... Es que a eso iba yo, ojo. Puede ser que en una pauta propuesta yo tenga una nota y ustedes tengan otra, y puede estar correcto, pero la manera de yo saber que hicieron el procedimiento bien y que razonaron bien es que logren justificar el por qué le pusieron un 4 y no un 6. Por ejemplo, no sé, si yo veo que hay un riesgo y yo digo que el riesgo resulta que es 6 porque X motivo, pero ustedes me dicen, no, la verdad que es 4 porque no es tan relevante por tal y tal factor. ¿Quién soy yo para criticar su juicio? Estaría bien. Pero ahora, si me dice es un 4 porque sí, porque me tinca que es así, lógicamente no. O si no, por ejemplo, de que nosotros hablemos, imagínate un ejemplo más concreto, que nosotros hablemos que esta empresa tiene riesgo de volatilidad de tipo de cambio porque el 90% de sus clientes son en dólares. ¿Cuál es el riesgo en este caso? El riesgo sería que el cliente no pueda hacer su presupuesto y no tenga certeza de cuánto va a cobrar. ¿Cómo se mitiga eso? En la vida real hay un instrumento financiero que se llaman los famosos forward. Entonces el forward, ¿qué me dice a mí?
que el forward mitiga la volatilidad de tipo de cambio y la fija en un precio estándar, por lo cual a mi percepción la volatilidad de tipo de cambio como riesgo en una empresa es 4. ¿Por qué? Porque la actividad de control, firmar un forward es sencillo en la práctica, pero no necesariamente ustedes tienen que saber de productos financieros, por lo cual para ustedes podría ser la volatilidad tipo de cambio un 6, porque van a decir el impacto que tiene la empresa en su potencial ingreso genera una incertidumbre minuciosamente elevada. Entonces, yo digo ya, este chiquillo no sabía que existe un forward, no es obligación que sepa, se lo pongo bueno, y lo mío también sería correcto. Por ahí va. ¿Puedo responder su pregunta, Yanina / Nicolás? Sí, profe, gracias. Maravilloso. Ya pues, chiquillos, entonces esa última la ven ustedes para ejercitar. El próximo miércoles continuamos con un caso ya más concreto para que lo podamos ver y un alcance. Mañana tienen ayudantía, pero Yanara tiene un problema personal, así que mañana Yanara no va a poder hacer la ayudantía. Por lo cual mañana la ayudantía la voy a hacer yo. Lamentablemente van a tener que, se van a tener que comunicar conmigo 3 días a la semana, pero solamente por este sábado. Ya el sábado siguiente ya Andara vuelve. Mañana vamos a ejercitar importancia relativa y vamos a ver un colegio que se llama el Great House. Entonces, búsquenlo en la Comisión de los Mercados Financieros, se los voy a anotar acá en el chat de cómo se llama el colegio. Se llama Great House, y mañana vamos a ver ese colegio, ¿vale? Que es un colegio que tiene una mensualidad como de 600 lucas al mes, algo así. Y con la matriz de riesgo continuamos el día miércoles, ¿vale? Lo otro que, como yo no tengo acceso al computador de Yanara, el link que les mandó ella, no lo pesquen, vamos a ver este mismo link, de lo cual también se los voy a enviar cuando suba la clase. A ver, alguien hizo una pregunta, dice, profe, ¿veremos las medidas preventivas y o correctivas sobre el riesgo? Sí, pero más adelante, pero sí lo vamos a ver también. ¿Alguna duda más? No. Si no hay más dudas, chiquillos, fue un agrado haberlos visto todo como siempre. Voy a subir el video apenas se pueda hoy día, y les voy a enviar el link, que ojo, el link es el mismo de hoy día, pero igual no va a faltar quien diga, profe, ¿cuál es el link? Así que se los voy a reenviar, ¿vale? Nos vemos mañana y un gustazo, así que éxito.